vamos a leer de Hebreos 10 al 1 al 18, que es lo que hoy toca, y después pues he traído un pequeño resumito para decir una pequeña palabrita, y después pues seguiremos con los testimonios, con las dudas, con la gente que quiera participar. Amén. Entonces, sin más dilación, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de todos, ¿verdad? Vamos a leer la palabra, la voz de Dios escrita en este libro de Hebreos, escrito para los hebreos y escrito para ti directamente. Hubo un escritor humano, por supuesto, pero lo inspiró el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Amén. Y yo lo estoy leyendo en la versión Reina Valera 1960, pero me puedes seguir con la versión que tú quieras. Todas son válidas, ¿verdad? Porque todas, digamos, van a hablar lo mismo. Pueden variar algunas cositas, pero no varía lo que realmente nos está diciendo. Amén. Entonces leemos Hebreos 10 del 1 al 18. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando el sumo en el mundo dice, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisistes, mas me preparastes cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisistes, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He aquí, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Amén. Eso era el texto que hemos leído. Si habéis estado siguiendo el curso, pues suena, ¿verdad? Está como constantemente repitiendo cosas, ordenándolas, poniéndolas como un puzzle, como una construcción, como una torre, ¿verdad? Y hoy pues va agregando cada vez cositas. Si no has escuchado y quieres escuchar los anteriores, que ya son un montonazo, puedes ir a nuestro canal de YouTube, que está desde nuestra cuenta en somosluz.com. Aquí en TikTok el enlace para poder entrar en YouTube, y ahí estamos colgando todas las presentaciones. No todos los live porque pueden durar 2, 3, hasta 4 horas algunas veces, pero sí las primeras 45 o 50 minutos, que es la de la exposición de la palabra. ¿Vale? Entonces voy a leer ahora el resumen que he hecho. Dice, llegamos ahora a la culminación del argumento del autor sobre Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro sumo sacerdote. Previamente ha mantenido la opción de que el Hijo de Dios es superior a los ángeles,
pero vino por un tiempo a la tierra en una posición un poco menos que los ángeles, cuando se encarnó de hombre, ¿verdad? Para identificarse con los hombres y sufrir en nuestro favor. En virtud de su identidad con la humanidad y de su sufrimiento, el Hijo de Dios fue designado por Dios sumo sacerdote superior a los levíticos del antiguo pacto. Como sacerdote superior, él también presenta a Dios una ofrenda superior, una relación con un mejor pacto, que tiene su ubicación en el ámbito celestial, que implica la muerte de Cristo en vez de la de los animales, y que se ha realizado una vez y para siempre. Eso digamos que es donde está totalmente dando argumento y hasta ahora está llegando. El autor ya ha establecido el punto de que el tabernáculo del antiguo pacto fue una sombra de realidades mayores, celestiales. Ahora aplica la misma descripción a la ley misma. Específicamente en lo que se refiere al sistema de sacerdocio. La mayor incapacidad de la ley es la de hacer perfectos a los que adoran a Dios. Está hablando de que la ley no puede hacernos perfectos. Al contrario, la ley está constantemente haciéndonos imperfectos, nos lleva a la muerte, ¿verdad? Porque no somos capaces de cumplirla y nos atormenta. La perfección en que está pensando no implica una ausencia de imperfecciones, sino más bien un estado de relación correcta con Dios, en la que los creyentes son limpiados del pecado de una vez para siempre y liberados de un angustioso sentido de culpa. Muy interesante. En vez de liberar a los creyentes de la culpa, el sistema sacrificial de la ley conlleva en realidad la consecuencia de recordarles su pecado y así su constante separación de Dios. ¿Veis la diferencia entre lo que era el antiguo pacto, que era la ley, que nos llevaba constantemente a un sufrimiento de no poder cumplir, a lo que tiene el nuevo pacto, que nos hace limpios, libres, y podemos ya directamente con una conciencia sana, tranquila, limpia, acercarnos a Dios? Gracias a Dios, Cristo vino al mundo para arreglar las cosas, y el autor apoya esta aseveración citando el Salmo 40, versículos 7 al 9. Este texto tiene dos elementos principales en los que él demuestra especial interés. Número uno, el desagrado de Dios con las ofrendas sacrificiales del antiguo pacto. Y número dos, la dispuesta obediencia de quien habla, a quien nuestro autor identifica como Cristo. Ahora el escritor expone varios contrastes entre el servicio sumo sacerdotal de Cristo y el de los sacerdotes del antiguo pacto. En el capítulo 10, versículo 11, encontramos 4 elementos que para el autor caracteriza el antiguo servicio sacrificial. Número 1, los sacrificios bajo la ley se presentaban diariamente. Número 2, los sacerdotes permanecían de pie al realizar su servicio. No se sentaban. Número 3, se ofrecían múltiples sacrificios una y otra vez. Y número 4, tales sacrificios, a pesar de cuantas veces se ofrecían, nunca podían quitar los pecados. En Hebreos 10, del 12 al 14, el autor de Hebreos deja constancia de que, en contraste, el sacrificio de Cristo tiene las siguientes características. Fue ofrecido para siempre. Culminó con Cristo sentándose a la diestra de Dios. Se sentó, ya no está de pies. Implicó solo un sacrificio. Y cuarto, llevó a cabo la perfección de aquellos por quienes el sacrificio se ofreció. En el versículo 10, capítulo 10, versículo 12, mediante una alusión, el autor vuelve a introducir el Salmo 110.1 y se proclama que el Cristo exaltado ha tomado su asiento de autoridad hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Para Hebreos, esta verdad demuestra que el sacrificio del Hijo de Dios fue completamente satisfactorio, sin necesidad de ser repetido jamás. En otras palabras,
Él se quedará sentado hasta su segunda aparición, puesto que ya no se precisa cumplir más obra sacrificial. Ha terminado su tarea, hasta que se acerque el sometimiento final de sus enemigos. En el versículo 14, nuestro autor expresa de manera concisa el efecto de la obra de Cristo en el pueblo del nuevo pacto. Y yo te diría que este versículo lo tuvieras subrayadísimo y lo utilizaras siempre que quieras hablar a las personas, porque es fabuloso. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que están santificados. La palabra traducida ha hecho perfectos, un tiempo perfecto de teleio, funciona como verbo de la cláusula principal y connota una acción pasada con resultados presentes. El término expresa que la persona del nuevo pacto han sido hechas totalmente o completas. Cristo no ha condicionado para la relación, Cristo nos ha acondicionado para la relación con el Padre. El autor desea dejar claro a sus oyentes la efectividad y el carácter definitivo del sacerdocio de Cristo. Los destinatarios están en peligro de dar la espalda a su compromiso de Cristo, pero el autor les recuerda muy claramente que si hacen esto, se alejan de la provisión de Dios. Ha dado para que el hombre pueda tener una conciencia limpia y una relación sana y permanente con él. Únicamente en el nuevo pacto puede uno encontrar el medio para la perfección firme del pecado y de este modo para una correcta relación con Dios. La Escritura da testimonio específico de que el sistema del antiguo pacto se ha mostrado como extinto por el ministerio de Jesús. El perdón de pecados, proclamado en el tratamiento que el autor hace del sacrificio del Señor, es, desde luego, una de nuestras doctrinas cristianas más fundamentales. El hecho que sea fundamental no puede llevarnos a razonarlo simplemente en nuestro recorrido, como si ya nos hubiéramos ocupado de este terreno, pero el autor pretende que este sea un lugar permanente para echar firmes raíces. Una fuente de estabilidad donde anclar el alma. Aquí es donde nos condució todo su trabajo cristológico. Hemos regresado de nuevo al trono a la diestra de Dios, que es donde iniciamos en Hebreos. El lugar más estable en este o cualquier otro universo. Aquí encontramos una expresión culminante de la persona y la obra de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Los elementos principales del mensaje de perdón de Hebreos son, número 1, tenemos un problema con el pecado. Tenemos un problema con el pecado, aun siendo ritualmente religiosos. Los rituales no nos pueden poner en una relación correcta con Dios, ni limpiar nuestra conciencia de culpabilidad. Y número 2, en la persona y obra de Jesucristo se ha tratado el problema del pecado. Esta es la verdad central de la voluntad de Dios, según se expresa en el capítulo 10, versículo 10. Dios quiso santificarnos mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y número 3, la obra de Cristo es concluyente. Se encarga definitivamente del pecado y mediante ella los participantes en el nuevo pacto son hechos perfectos para siempre. Ya no hay necesidad de desarrollar un camino hasta Dios. Está consumado. El perdón que uno experimenta bajo el nuevo pacto tiene carácter definitivo para que ya no haya que buscar a tientas los medios o el camino hasta Dios. El camino está ante nosotros, tan firme y sólido como cualquier realidad y más que todas las terrenales. Es la verdad sobre la que se puede construir una vida. Bueno, muy poquitos han escuchado el S, luego vendrán y dirán de qué se trata. Gracias, Jesús, por estar ahí, carito. No problem. No es nuestra la obra, es del Señor. Amén.
Básicamente lo que está diciendo el resumen y la palabra es que el problema del pecado ya ha sido resuelto por Jesucristo. ¿En serio? Esa es mi cuestión de hoy. ¿Seguro que ha sido resuelto? Porque yo veo a los cristianos luchar constantemente con el pecado. O sea, que el mundo luche con el pecado, pues es normal, ¿verdad? Están apartados de Dios, son esclavos del pecado, pero que el cristiano, después de haber entendido, ¿ha entendido? Sería la cuestión. Pues es extraño, porque aquí es clarito. Cristo vino para que ya nosotros no tuviéramos que estar luchando con el pecado. Hay una provisión de poder en todo esto a través de la fe, no a través de que, porque a mí me da la impresión, y por el tiempo que he estado viviendo en una iglesia cuadrangular, perdón por el cuadrangular, pentecostal, porque habrá otras que a lo mejor estén correctas, no lo sé. Es que el Dios me capacita a mí para que yo tenga poder sobre el pecado, pero eso nunca viene. Siempre estoy viendo a la gente en la iglesia solicitando la llenura del Espíritu Santo como diciendo, en un momento dado el Espíritu Santo va a venir y me va a dar poder para que yo no siga pecando. Y yo eso por 22 años a mí nunca me pasó y seguía teniendo. Había veces que en la unción de la alabanza, en la palabra, en lo que sé, que yo creo que era todo emocional, parecía como que algo me daba la fuerza para poder caminar en santidad con Dios y me creía que estaba bien y correcto, pero como las hojas se secaba y volvía otra vez a caer y volvía otra vez a estar en un estado de desesperación con el pecado. Claro, porque uno ama a Dios y quiere continuar con Dios, no quiere volver al pecado. Sin embargo, vemos que muchas personas que llegan a la iglesia, que sienten gozo, que entienden, que le explican, que avanzan, al cabo del tiempo dejan de venir y vuelven otra vez al mundo a una condición aún peor de la que estaban, porque dice que los espíritus que salen vuelven acompañados con más, y la condición de ese es peor, y es cierto. Yo lo he visto en muchas personas que han entrado a la iglesia y han salido. Y yo estaba diciendo, menos mal que yo no soy de esas. Bueno, menos mal porque iba en camino de serlo, porque de verdad que fue complicado, sobre todo en mi última etapa. Pero ya Dios me estaba preparando, ¿no? Para la desesperación, para poder entender dónde estaba el error. Y el error es en una mezcla del antiguo pacto al nuevo pacto. Hay una mezcla terrible. Mira, en el antiguo pacto, y esto es lo claro que está expresando Hebreos, es que la ley no era un pacto bueno. No era un pacto bueno. Ay, ¿por qué Dios dio ese pacto? Porque estaba preparando a la gente. Los humanos somos tan soberbios que yo estoy seguro que si llega a darles el pacto bueno ni lo hubieran aceptado, ni hubieran podido entender. ¿Por qué? Porque somos muy soberbios. Los hombres creemos que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y no es cierto. El hombre fuera de Dios, el hombre sin Dios y aun con Dios por su propia cuenta, no puede hacer nada. Y mañana vamos a verlo con el mundo del corazón y habla del corazón, ¿verdad? Dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, pero si mi corazón está pensando en otra cosa, ¿cómo voy a amar a Dios? Esa ley, ese primer mandamiento machaca y golpea constantemente al humano, porque ¿en serio? ¿En serio amas a Dios sobre todas las cosas? ¿En serio? Sé sincero. Sé sincero. Claro, es lo que deseamos. Es lo que muchas veces decimos. Es lo que muchas veces ponemos. Porque es lo que deseamos. Pero, ¿en serio? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Entonces, el antiguo pacto era un pacto imperfecto. ¿Por qué? Porque no te libraba del pecado. No te libraba del pecado. Sí, había un ritual que hacían que te cubría el pecado, que parecía como que te librabas, pero
dice que conscientemente tu conciencia nunca estaba libre del pecado. O había, porque en realidad luego en Romanos vemos, ¿verdad? Que dice, la ley es el ayo. ¿Cómo que el ayo? Nos lleva a Cristo. ¿Y por qué nos va a llevar a Cristo? Porque no podemos, porque la ley no puede limpiar nuestro pecado, porque la ley, nosotros no podemos, a través de cumplir la ley, acercarnos a Dios. ¿Quién se acercaba en el Antiguo Testamento a Dios? El sacerdote una vez al año. Era el único que podía pasar tras del velo. El pueblo simplemente se conformaba con que el sumo sacerdote entrara y echara ahí la sangre de la cabrita y ya no va a tomar en cuenta todos los errores que he cometido este año. Libre de todos esos errores. Borrón y cuenta nueva. Vuelta a empezar y al día siguiente ya empezaba a contar la lista, ¿verdad?, de pecados. Yo me imagino que la gente diría que me muera el mismo día de la expiación. Porque al día siguiente ya volvía otra vez a estar sucio. Bueno, si tenían dinero o tenían cabritas o tenían para presentar ofrendas, podían, ¿no? Y ir directamente con la cabrita. Oiga, mira que tengo una cabrita para limpiarse, porque si eras pobre tenías que esperar a ese día de la expiación, una vez al año. Si no tenías ganado, si no tenías posibilidades. Entonces, el antiguo pacto era un pacto imperfecto. ¿Por qué tienes que traer ese pacto a la iglesia? Señores, señores pastores, señores líderes de las iglesias, estudien la palabra, por favor. Lean y estudien este libro. El antiguo pacto pasó, no me mezclen una cosa ni otra. Sí, claro que sirve la ley, claro que hay que saber la ley, porque además la ley está puesta ahora en nuestros corazones, claro que sí. A Dios no le agrada el pecado, ni antes, ni ahora, ni nunca, porque Dios es un Dios santo. Pero no me traigan, no apliquen el mismo concepto. Es que es muy gracioso para atraer gente a la iglesia, ¿verdad? Para atraer gente a la comunidad, para atraer gente a Cristo. ¡Ay, Jesucristo ha muerto por tus pecados! Haces una oración y dices, ¡aleluya, estás limpio! Pero a partir de ahí empieza una vida sacrificial en la que yo tengo que, ay, sí, no, te tienes que esforzar, no puedes pecar, no, tienes que, hay santidad, bueno, poco a poco el Espíritu Santo te va a ayudar y... ¿Pero cómo? ¿De verdad en tus iglesias hay gente gozosa, libres del pecado? ¿O está llena de gente que está luchando todavía con el pecado? ¿Cómo que Cristo no ha podido con eso? Hay un error. Hay un error. Hay un error gordo. El mismo error que tú estás viendo como evangélico en la iglesia católica, el mismo error que estás viendo en la iglesia de los mormones, el mismo error que estás viendo en la iglesia de los testigos de Jehová o en mil y una iglesias o en los musulmanes. Hay un error en tu iglesia. Se está mezclando. Ahora el cristiano tiene que tener una conciencia libre de pecado. ¿Qué es lo que motiva que no haya esa conciencia libre de pecado? Que estoy pecando. ¿Y por qué estás pecando? Ay, porque no puedo con el pecado. Y entonces, ¿es mentira que Jesús te libera del pecado? ¿Es mentira que Jesús en la cruz y en el pacto, esto que ha hecho el sumo sacerdote celestial y todo lo que estamos leyendo en hebreo, ¿no es verdad que me haya librado del pecado? No, no me ha librado. Es como un talismán, lo tenemos como un comodín. Si me esfuerzo y hago las cosas y las hago bien, pero si caigo en algo, tengo a Jesucristo que me ha limpiado del pecado. Puedo acercarme, arrepentirme. Es un error, no eres libre. Porque no has creído, no has entendido. El Evangelio te han hecho un popurrí. Tú no estás creyendo a Jesucristo. Tú estás creyendo voy a decir una barbaridad, pero estás creyendo a Moisésisto Cristo. Una mezcla entre Moisés y Cristo. No, señores, el nuevo pacto trae una libertad. El nuevo pacto trae una limpieza. El nuevo pacto trae una posición que me puedo acercar a Dios libremente, sin conciencia de pecado.
Jesucristo ha abierto la puerta. Jesucristo ha roto el velo que impedía que la gente pudiera entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo vas a entrar? Ya lo dijimos hace 2 días. ¿Cómo vas a entrar a la presencia de Dios con pecado? Si tú te sientes pecador, ¿cómo te atreves a orar delante de Él? Sí, a pedir misericordia, que te perdone, pero es que eso no es bíblico. Es que eso no es verdad, es que lo han traído por un versículo de Juan, arrepiente de tus pecados, y eso es un proceso de cuando tú estás esclavo del pecado, te hablan de Jesucristo, claro, ahí tienes que darte cuenta quién eres y lo que estás haciendo y cómo estás dirigiendo tu vida con el corazón. Pero ese versículo no es para que un cristiano esté constantemente ahí arrepintiéndose de sus pecados, pero ¿dónde hemos visto eso? Sí, yo durante 22 años lo veía y digo, ay, aquí hay algo raro porque no siento gozo. Y cuando me hablaron de todo esto y me mostraron de que el sacrificio de Jesús era pleno y completo, decía, no es posible. ¿Sabes lo que me dijeron? No es posible porque no lo crees. Pero en cuanto lo creas, vas a ver el poder de Dios. Ah, no, yo estoy pidiendo, yo vivo el Espíritu Santo, yo he sido bautizado, yo hablo en lenguas y... ¿Cómo? Entonces, ¿por qué sigues en pecado? ¿Por qué sigues pecando? ¿Por qué sigues cometiendo pecados voluntariamente? Porque otra cosa distinta es que tú en un momento dado te equivoques, erres, y digas, uy, ay, lo que he hecho, claro, un pecado de inocencia, ¿verdad? O un pecado de, como habla aquí la palabra que dice, de ignorancia. Ah, un pecado de ignorancia. Uy, ya, qué tontería, ¿por qué habré hecho esto? No, es distinto ese pecado, ¿verdad? No, 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 yo te estoy hablando de ese pecado que sabes que vas a hacer mañana algo que no le gusta a Dios. Por temor, por lo que sea. O sea, hay algo que te motiva, que tú sabes perfectamente que mañana vas a hacer algo que no le gusta a Dios. ¡Wow! ¿Cómo es posible? Si tú eres santo, si en Dios, en la luz, no puede haber pecado, ¿cómo tú puedes estar pensando que mañana vas a hacer eso? Quien dice mañana, esta noche, esta tarde, dentro de un rato. ¿Cómo es posible que un cristiano pueda estar adulterando y siga estando en la iglesia? ¿Sabe lo que decía Pablo, no? Por favor, entreguen esas personas a Satanás, a ver si se arrepienten, porque están creyendo que pueden estar salvos simplemente porque, ay, perdón, Señor, lo que estoy haciendo es que no puedo, ay, ayúdame, que no puedo, y siguen ahí haciéndolo conscientemente. Dice, mándelos a Satanás, a ver si sufren y se dan cuenta y se arrepienten, y los rescatamos, porque esa gente se cree que son salvos y no son salvos. Están condenadísimos, y no es que están condenadísimos, sino que estáis comiendo con ellos, ni comáis con ellos. ¡Wow! Es un problema, y están en las iglesias. Y yo no sé, hay muy poquitas personas, me gustaría que hubiera aquí 100, o que me hubiera 300, como está con el rumano ese, o el checoslovaco, como se llame, ese que está ahí todo el rato echándole la bronca a la gente como si él fuese un santito, a saber lo que hace ese chico. Y tiene 300 y pico personas porque está constantemente regañándolos y diciendo, hombre, es que tenéis que trabajar más para que las mujeres no sé qué. Claro, a las mujeres les gusta mucho lo que está diciendo, es un oportunista. Pero no tiene nada que ver con el Evangelio, porque no está hablando de Cristo. Está hablando del antiguo pacto. A cumplir la ley. A cumplir la ley. Claro que hay que cumplirla. Pero no con tus fuerzas, que no puedes. A través de la fe. A través de sentirte limpio. Ah, claro, a mí ¿sabes lo que me pasaba al principio? Que yo me sentía sucio, pero sin embargo la palabra me decía que estaba limpio. Y había una contraposición. Pero si es que soy tan torpe, soy tan insignificante, he hecho cosas tan feas y pienso unas cosas. Y yo me sentía, digo, ¿cómo voy a ser limpio si me siento así? Pero era mi mente en contraposición con la palabra.
La palabra me está diciendo, a través de Jesucristo estás limpio. No, no estoy limpio, estoy sucio. Eres perfecto. ¿Cómo voy a ser perfecto? Eres perfecto. ¿Tú has creído en mí? Sí, claro que he creído en ti. ¿Tú crees que yo he limpiado tu pecado? Sí. ¿Tú crees en la palabra? Sí. ¿Tú crees que puedo conseguir que tú puedas ser perfecto? Dice, yo puedo, creo que sí. Pues cree, eres perfecto. Y como a modo de decir, bueno, me lo creo, y no me lo creía, pero porque había una lucha en mi mente, pero sí, así fue a mi principio. Y cuando sube Enrique, ¿verdad? Y Quique, habla de eso, que dice, ¿cómo es posible? Me revienta la cabeza porque... Pero veo que hay una lógica y que la palabra está diciendo eso. ¿Y por qué no lo puedo creer? ¿Y por qué no lo puedo creer? Porque te han estado machacando, porque es la cizaña. ¿Tú sabes lo que es la cizaña? Eso es, la cizaña. Dios ha sembrado en ti una palabra. Jesucristo ha muerto por el pecado. Y Satanás te ha traído una cizaña. Tú, mientras que no dejes de pecar, eres pecador. Ahora tú convives con las dos. ¿A quién crees? ¿En quién crees? ¿En la palabra o en Satanás? Ay, es que intelectualmente es como el que quiere pensar que Dios existe intelectualmente, ¿no? Y trae la idea, digo, bueno, vamos a ver por la ciencia, vamos a ver hasta qué punto, y se vuelve loco intentando explicar a través de la lógica la fe. Imposible. Y tú y yo, si creemos, así es imposible. Pero es que hay que razonarlo. Porque si lo razono, seguro que a muchas personas las voy a convencer y van a creer y van a... Que no, hombre, que no. Si lo que tenemos que hacer es orar para que las almohadas se conviertan en piedra y salgan de debajo de las almohadas víboras. Que la gente salga corriendo a la iglesia por el miedo de lo que tienen, por el miedo de morir. Porque si no, no hacemos nada. Vienen cristianos light, que solo vienen por el beneficio. ¿Y para qué quiero un cristiano light por el beneficio? Ay, soy cristiano, he creído en Jesús. Pero no se compromete en absoluto con Jesús. Porque lo único que ha hecho es el beneficio, lo que ha escuchado algo bonito. Ay, Dios me ama, me perdona, me quiere, me ayuda. Ay, con lo que he sufrido, Él me va a venir a curar las heridas y ya está. Y le gusta, porque nos gusta que nos acaricien y nos digan cosas bonitas. Claro, pero no es así. Jesús no vino a los que no estaban enfermos. Y yo siempre digo, todos estaban enfermos, sí, pero había algunos que se creían que no estaban enfermos. Sin embargo, había otros que veían, estoy enfermo, no veo. Y Cristo les daba la vista. No puedo andar. Y Cristo les hacía andar. Tengo lepra. Todo el mundo me rechaza. Y Cristo le quitaba la lepra. Soy mudo. Y Cristo les hacía hablar. Tengo un demonio. Y Cristo los liberaba. Pero a los fariseos, a los escribas, a los que entendían que estaban perfectamente y que seguían en su parafernalia y que, ay, a lo mejor Dios es misericordioso en su misericordia, va a tener en cuenta las cosas que hago bien, y eso es lo que creen los musulmanes, sí, esa es la trampa. Creen que van a haber una balanza, pero es que si tú supieras la cantidad de cosas que tú haces mal, esa balanza nunca se va a poner. Además, bajo la ley, una sola falta te hace culpable de todo. Entonces, no se trata, yo no sé dónde sacan eso de que en la misericordia, sí, la misericordia de Dios es que se hizo carne, habitó entre nosotros, sufrió, entregó su vida para que tú y yo ahora podamos entrar a la presencia de Dios y vivir una vida eterna con Él. Esa es la misericordia de Dios. No te inventes otras misericordias.
no es bueno. Como decía el otro día nuestro amigo, ¿verdad? El mexicano, que decía una cosa y de eso lo pone en tu Biblia y dice, no, hombre, eso yo lo pienso porque es lo más normal. Si ves que no vale compensarlo, que te juegas mucho. Que en la Biblia dice, Señor, Señor, en tu nombre, y no te conozco, fuera. Oh, pum, 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 que ya traigo el aceite, que he ido a comprarlo. No, no, no. Insensatas, fuera. Muchos los escogidos, muchos los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué te consideras escogido? ¿Por qué te consideras escogido? El escogido es aquel que escucha la palabra, el evangelio perfecto. Solo hay un evangelio. Y si alguien te predica un evangelio diferente, es anatema. Entonces, si mi evangelio es distinto al que se predica en tu iglesia, hay dos opciones. O el tuyo y el mío es equivocado, uno de los dos, o los dos están equivocados. Porque los dos no pueden ser correctos. Porque hay diferencia, ¿verdad? Hay diferencia. Ahora, la diferencia del tuyo y del mío es que el mío me libra del pecado. No es que yo ahora tenga libertad de pecar, es que no necesito pecar. ¿Cometo errores? Cometo errores. Yo no voy a decir que soy perfecto. Y no es porque tenga que tener aquí una falsa humildad, es porque es así. Claro, claro que cometo errores. Claro que cometo errores. Hasta que no abandone este cuerpo, voy a seguir cometiendo errores. Porque este cuerpo necesita algunas cosas y somos débiles. Ahora, Dios dice que el que empezó la obra, la terminará. Es decir, estamos en obras. Claro. Ahora, es distinto estar en obras, ¿no? Estar en obras pensando, wow, cada día estoy mejor en la presencia de mi Dios y qué bien. Y a estar en obras constantemente pensando, ay, todo el día pegado con el pecado. No, de verdad. Ya, ya. Hola, Luis. Entonces, ese es el error. Error gordo. Gordo, gordo, gordo. No eres libre del pecado, aunque Cristo ya ha hecho su trabajo. No lo estoy inventando. Constantemente. Aquí al like. Hola, Luis. Constantemente están subiendo personas que tienen carga, que no se sienten libres del pecado. ¿Cómo? Si Él ha venido y dice que nos ha librado. Señores, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Invéntate que son los pasados y que tienes que arrepentirte para que Dios no lo pone. Eso es muy importante. Tendría que poner aquí. Y de todos los pecados y transgresiones que te arrepientes. No necesitas arrepentirte. Porque ya no estás dentro del pecado. Ya no estás dentro atrapado del pecado. Si todavía estás atrapado en el pecado, es porque no has creído. Es porque tú no has creído. No has creído. Voy a destapar la pregunta. Aunque no somos muchos, pero bueno. ¿En tu conciencia hay pecado? Bueno, es lo mismo de siempre, ¿verdad? Pero hoy he introducido la conciencia. Te has perdido el estudio, luego te lo leo, ¿vale, Luis? Vale. Dice, hemos leído del 1 al 18,